saludo muy especial para todos. Muchas gracias por estar al tanto de la programación del canal Zoom. En el día de hoy les presentaremos entrevistas, curiosidades y más en el marco del Festival Sin Excusa. Por ejemplo, la entrevista que nos preparó Diego Achuri con Maritza Rincón. Adelante, Diego. Un saludo a todos. En este momento nos encontramos con Maritza Rincón, una persona que, según su perfil en Sin Excusa, es de esas personas que cuando uno está interesado en la producción audiovisual, debe hablar con ella. Maritza, bienvenida a Entrevistas Ágora. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Maritza, la pregunta básica, ¿no? ¿Qué es y cómo producir cine en Colombia? Ay, esa es la pregunta del millón. Sí, exacto. No, pues, la verdad, siento que es una tarea muy ardua, como todo el mundo lo sabe, y la gente que está en el medio, pues, hemos hecho esta labor con muchísimo esfuerzo, pero la verdad es que es algo tan maravilloso, o sea, este tema de contar historias es algo que fascina, que tiene como una gran magia, entonces nos captura, nos envuelve y nos permite apasiona. también pues como tomarnos esa licencia de fantasear y de no luchar por contar una historia, ¿no? Que luego se convierta en una película y ojalá circule y le guste a la gente, pues súper bien, pero digamos es un tema muy apasionante. Entonces, digamos como que creo que lo primero pues es sobre todo pues esa gran dosis de amor o de convencimiento por la historia que queremos contar. De allí el cómo convertirla en realidad, pues entonces digamos que a partir de convocatorias, de ley de cine y de algunos otros incentivos que han ido surgiendo, pues eso ha facilitado que haya cada vez más cine en Colombia y creo que ha ayudado a darnos una idea también pues, un poco a los que hacemos, pero mucho más a los que ven de la diversidad, de esa Colombia diversa que se puede mostrar en el cine, de que hay variedad de temáticas, variedad de estilos de dirección, que hay también digamos como unas corrientes más autorales, que hay como unas propuestas más comerciales, que bueno, no hemos llegado tampoco a un nivel altísimo, gigante de producción, pero pues cada vez hay más propuestas y siento que pues esto es muy importante y demuestra que el cine sí se puede hacer. Hablábamos hace poco con Augusto Bernal, también en un espacio en este programa, sobre eso, la definición de qué es cine colombiano, y llegábamos como a la conclusión de que normalmente lo que la gente define como cine colombiano es tratar de encasillar en una sola bolsa el cine que va a Cannes, el cine que logra llegar a los Oscars, el cine que llega, cuando en realidad el cine colombiano tiene tantas cosas, tantas aristas, tantos puntos de vista que es imposible encasillarlo en una sola forma, porque además siempre se ha tratado como de contar una historia propia, incluso desde cada región, ¿no? Y parte de eso también está en el hecho de narrar el conflicto. ¿Cómo abordar el tema del conflicto, por ejemplo, desde una perspectiva para los niños? Recordando, por ejemplo, el gran caso de Voces Inocentes, de la película sobre el conflicto interno en El Salvador, por poner un ejemplo. ¿Cómo abordar o los colores de la montaña aquí en Colombia? ¿Cómo abordar eso? Sí, ese ha sido un gran cuestionamiento y creo que pues necesario además de contar esa historia, ¿cierto? Porque aunque ha sido dolorosa y los niños en Colombia son, digamos, como en parte víctimas también de esta gran violencia que hemos vivido en el país, yo por lo menos que trabajo, mi productora se especializa en el tema de desarrollo de contenidos infantiles y que pensamos todo el tiempo en contar historias para los niños, sentimos que es importante abordar estas temáticas, el asunto es el cómo. Digamos, cuando uno trabaja para una audiencia específica hay que tener como ciertos cuidados de cómo se cuentan las cosas, cómo se abordan esas problemáticas, cómo se ponen en escena, y tiene que ver mucho como con la posición también del director o del productor que está detrás. Nosotros, pues yo creo que, o sea, digamos que allí claramente el primer punto es como esa desmitificación de que hay temas que se pueden hablar con los niños y otros que no. Entonces como que el primero es decir, hay que hablarlo, es un tema que definitivamente hay que hablarlo porque los niños lo viven y unos, de hecho, de una forma más cruda que otros. Muchísimo más cruda, exactamente. Entonces, digamos, es una realidad que uno no puede esconder. El cómo sí siento que hay que entrar y eso sí tiene muchas particularidades que ya habrá que mirarlo como historia por historia, pero el cómo tiene que ver también como
como en la mirada también, porque cuando estamos haciendo el ejercicio de contar historias para niños, estamos tratando de pensar en la mirada del niño. ¿Cómo ve el niño y cómo siente el niño para llegarle? No la mirada del adulto observando al niño que está sufriendo, que está viendo esto, sino cómo el niño desde su propia visión lo está viviendo o lo está padeciendo. De pronto no se está dando cuenta de lo que está pasando, porque también hay esta idea también un poco de... Hay mucha inocencia también en los niños y eso es real, pero también hay mucha crudeza. Entonces eso es un grandísimo reto y para los productores o directores que digamos nos interesa esta audiencia, creo que hace parte como de eso que uno dice, hay que botarle mucha corriente, mejor dicho, a una historia para poder hacerlo, pero sí siento que se están haciendo ya acercamientos, iniciativas que están tratando de llegar a esa mirada infantil. Pero nosotros, por lo menos en un programa que se llama Guillermina y Candelario, que nosotros hacemos en Cali, estamos haciendo ese ejercicio de tratar de narrar algunos momentos, digamos, que son en donde los niños están perturbados o se ven afectados por algún tipo de violencia, discriminación o demás, y generar una reflexión, digamos, como que sí nos interesa abordarlo y lo estamos haciendo, pero donde evidentemente en la misma historia quede una reflexión en positivo. El tema central del Sin Excusa este año son las migraciones. Y tú presentas una película, ¿no? La Candelaria, tengo entendido. Cuéntanos acerca de la película. A ver, Candelaria es una película que habla sobre el amor, sobre cómo se vive el amor en una etapa bastante avanzada de la adultez y cómo el amor supera, digamos, como que el sentimiento y el afecto y las relaciones como de pareja, de un par de ancianos, como un amor puede ser más grande que eso, ¿sí? Entonces es una historia que yo creo que además es muy profunda. Lo he visto en las proyecciones, en las reacciones del público. He sentido como que es una película que logra tocar mucha fibra en la audiencia y evidentemente también saca muchas lágrimas, pero en un sentido que es bastante conmovedor, porque tal vez muestra como un amor muy... de esos amores como muy puros, como unos amores de esos que uno a veces dice, ¿será que eso sí existe? De ese nivel, y es muy lindo, o sea, unos personajes que además nos transmiten con una belleza, con una naturalidad, como unas situaciones hermosas. Además, o sea, es una historia que es dramática, pero sucede en La Habana, eso fue rodado en La Habana, Cuba. Entonces también el escenario todo está lleno de mucha belleza, del mar, el malecón, también un poco como toda la dejadez de la Habana vieja. Entonces me parece que es una historia rica en la medida de que tiene muchos ingredientes que la hacen muy interesante, pero sobre todo se queda en esa relación humana entre estos dos seres. Aritza, muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista ahora. Muchas gracias. Bueno. Ustedes no se despeguen porque ya vienen muchísimos más contenidos sobre lo que pasa en el Festival de Cine de Neiva Sin Excusa. Festival como Sin Excusa que se realiza en la ciudad de Neiva, Huila, es importante porque todas sus temáticas han tratado sobre temas muy concretos, ni siquiera específicos, y en este caso la migración es algo que cubre lo político, lo social y lo cultural, y en ese aspecto creo que el cine es lo más relevante para hablar de la migración. Creo que el festival pues, viene a cumplir un papel fundamental en espacios como estos, donde pues, la circulación de contenido se hace a través básicamente del festival, donde llegan pues, producciones que de otra manera no podrían, pues la gente difícilmente podría ver.
Regresamos de ver lo que pasó en el día 3 del Festival de Cine de Neiva Sin Excusa. Y en este momento estamos con Luis Fernando Pacheco, él es jefe de la Oficina de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Neiva y hoy hizo un conversatorio en el marco de la proyección de la película La Casa Junto al Mar. Luis Fernando, bienvenido a Entrevistas Ágora. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué podemos hablar de cómo ese sentido como ciudadanos, cómo podemos ver y afrontar la migración, la ola migratoria que en este momento tenemos de Venezuela? Creo que la ciudadanía no está organizada y su falta de experiencia en esta temática ha impedido que pueda asumir los riesgos de la ola migratoria, es decir, que sea incapaz de generar contención, que sea incapaz de generar inclusión a los ciudadanos venezolanos. Indudablemente hay ejemplos excepcionales, pero la sociedad en su conjunto no tiene las herramientas porque nunca se lo enseñaron, porque no hay una política estatal derivada de ello, a tratar de implementar estas acciones. A nivel internacional, ¿cómo se ven esas migraciones? Las de hoy están siendo satanizadas. Los gobiernos populistas históricamente han satanizado las olas migratorias y estamos lamentablemente frente a un aumento en el conservadurismo de este tipo de gobiernos. Así que en ese sentido encontramos discursos antimigratorios muy fuertes en países como Estados Unidos, incluso en Alemania, donde el partido de gobierno no tiene un discurso antimigratorio, pero la sociedad civil ha venido creciendo ese discurso. En países como en diversos países de Europa del Este, Polonia, Hungría, en realidad parece que se radicaliza y se revitaliza un discurso antimigratorio, en muchas ocasiones utilizado por motivos políticos. ¿Por qué se da ese aspecto del gobierno actual en ese momento de satanizar esa migración venezolana, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en los 80s y en los 90s fue la migración colombiana la que llegó a Venezuela? Porque es la mejor manera de desviar la información sobre la incapacidad que tiene el Estado, ni siquiera el gobierno, sino el Estado de manera estructural, de poder atender las necesidades de una ola migratoria como la que estamos viviendo. ¿Por qué hablar de migraciones en un festival de cine? Me parece importante porque las oportunidades artísticas son los escenarios plenos para hablar de lo que nadie habla. Necesitamos un poco que la sociedad, sin banalizar el tema, deje de tener una agenda marcada por lo que está en redes sociales, por la película que está de moda, por el video viral, por lo que declaró una influencer, sino que alguien intente elevar la agenda a problemas de mayor largo alcance. En ese sentido, Sin Excusa es un ejemplo. ¿Cómo ha visto ese crecimiento del festival? Ampliamente positivo, creo que Sin Excusa hoy es reconocido y logra que sea una de esas actividades que los neivanos y aquellos que se han incluido en esta onda lo esperen cada mes de octubre. Luis Fernando, muchísimas gracias. Gracias por la entrevista. Vamos a hablar sobre la importancia que tiene este festival en la región. Esto de la mano de una de las personas que han visto crecer el festival desde su nacimiento hasta la que es hoy en día en su 14ª versión, Fernando Charri. Estamos con Fernando Charri, él es docente de planta de la Universidad Surcolombiana desde hace ¿cuántos años, profe? Ya hace 22 años. 22 años siendo docente, una de las personas que vio nacer el Festival de Cine de Neiva Sin Excusa.
Sí, he estado, digamos, testigo y también de alguna u otra manera presente en ese proceso, esa iniciativa que tuvieron en ese momento un grupo de estudiantes desde los primeros semestres que ya venían con un encanto del cine y que aquí pues ya en el desarrollo de la carrera pues tomaron mucho más entusiasmo para desarrollar un proyecto que los vinculara más al mundo del cine. Recuerdo que ellos siempre iban más allá de la clase y hablaban de cine y tenían iniciativas, proyectos alrededor del cine. La idea de un cineclub, de un lugar de encuentro alrededor del cine y poco a poco fue madurando esa idea y desde que nació, desde el primero creo que la tenían clara para dónde iba este proyecto de Sin Excusa y pues es alentador saber que todo el entusiasmo que le pusieron ya lo tenían claro desde un principio. Es decir, desde aquella vez que se reunieron para realizar la Semana Stalwariana, ya se veía la proyección de lo que iba a ser hoy en día el Sin Excusa. Pues digamos que lo de la Semana Stalwariana, digamos que fue una iniciativa, algo experimental, pues que los conectaba con sus pasiones, pero digamos que ahí tal vez empezaron a definir de lo que querían hacer de Sin Excusa y que tuvieron un impacto desde el primero y lo lograron, porque desde el primero hasta la versión 14, que es la que se está haciendo en este momento, pues digamos que yo creo que desde ese momento ya sabían lo que iba a pasar hoy y lo que va a pasar el próximo año y las siguientes versiones. ¿Cómo motivar para que esos proyectos que tienen los estudiantes durante el desarrollo de sus asignaturas pues finalmente terminen haciéndose realidad y terminen en grandes eventos culturales y cinematográficos, como es el caso del Sin Excusa? Bueno, sí, todo depende de ellos, del grupo, de que mantengan un entusiasmo y mantengan esa dinámica y ese ritmo de trabajo, porque pues con ellos se demostró que si la tienen así de clara, si tienen un proyecto claro, es decir, cuentan con el apoyo del programa y de la facultad y de la universidad. Entonces se necesita más que todo que ese entusiasmo se mantenga. El ideal del Sin Excusa siempre ha sido mostrar el cine, pero además de eso también la universidad ha sido sede de otros eventos, de muestras cinematográficas. El caso de ello es la muestra audiovisual Mirada de Gato, que pues también es como un impulso al cine que se da desde la universidad. Sí, en ese sentido la universidad, digamos que ha sido una institución que ha apoyado, ha respaldado todas estas iniciativas alrededor del cine. Esto pues como un poco para dinamizar y generar una cultura audiovisual que permita el desarrollo de todas estas actividades que hay alrededor del cine, como festivales, muestras de cine, pero también procesos de producción, de investigación, incluso organización del sector, todos esos elementos que son importantes para dinamizar el sector cinematográfico en Neiva y en el Huila. Entonces, sí, junto a Sin Excusa pues, han habido otros proyectos acá en Neiva, en San Agustín y pues, que tiene que ver con festivales y muestras de cine, pero también dinamizando procesos de producción y otros campos. Esperamos que no sea solo el Sin Excusa en unos años, sino que hayan muchísimos más proyectos. Claro que sí, esa es la apuesta y esa es la necesidad que tiene la región, fortalecer el sector cinematográfico en nuestro departamento. Ahora nos encontramos con Héctor Martínez, él es uno de los cofundadores del Festival de Cine de Neiva Sin Excusa, que este año, como ya lo hemos dicho, está celebrando su 14ª versión. Héctor, bienvenido a Entrevistas Ahora. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y un placer estar acá. Héctor, hablemos un poco del festival. ¿Cómo
se ha logrado mantener el Cineexcusa a lo largo de 14 años como un evento cultural, como el más grande evento cultural de la región? Bueno, la verdad creo que es una inmensa dosis de trabajo, de compromiso de cada uno de los que hacemos parte de este festival. No lo digo solamente por los que estamos en la dirección, sino por todo el equipo. La verdad que somos un equipo bastante grande los que hacemos que este festival sea posible, tanto porque trabajamos en él como porque empresas e instituciones confían en él, confían en el proyecto. Año tras año nosotros nos damos cuenta que el festival crece un poco más. ¿Cómo ha sido esa expansión del festival que salió de la USCO, que sigue siendo de la USCO, pero que además se fija en otros espacios? Bueno, hemos querido ser muy cuidadosos en este aspecto porque no queremos llevar, digamos, algo que no es el festival a algún escenario, ¿no? Lo que hemos querido llevar es un festival de cine como lo concebimos en un inicio, que incluye una proyección de una película, una temática central, un invitado que hace una reflexión y que une esa película con la coyuntura, con la temática que estamos llevando. Es un proceso que ha sido lento, pero a lo largo de 14 años hemos ido consolidando algunos lugares, algunos escenarios, pero una vez que empezamos a generar estas confianzas, logramos que estas personas entendieran qué era lo que queríamos hacer, logramos mostrarles cuál era nuestra visión sobre un proyecto cultural, y estas personas e instituciones ya, digamos, lo han asumido también como un proyecto importante para la región, que es benéfico para oxigenar la cultura en el departamento y en la ciudad. Así que ha sido muy, muy lindo, tenemos grandes amigos y bueno, detrás de todos esos loguitos que se encuentran en todas las piezas de comunicación, hay personas que son grandes amigos del festival. ¿Qué se viene para el Cineexcusa después? En ese punto hay muchos temas realmente para trabajar. Por ejemplo, el tema de las nuevas luchas sociales, ¿no? Las nuevas líderes sociales, claro, pero las nuevas luchas sociales, digamos, como hay movimientos, por ejemplo, en Ecuador acabamos de ver un movimiento bastante grande, el levantamiento indígena principalmente muy grande. En Chile también vemos un levantamiento social muy grande. Las comunidades LGTBI, por ejemplo, también tienen una lucha muy grande que están llevando a cabo, aún, digamos, manteniendo nuestras proporciones y siendo muy conscientes del contexto en el cual surgimos. Hemos tenido una gran acogida y hemos podido crecer en la ciudad, como bien lo decías, tanto por los invitados, por las actividades y por las películas que programamos cada año. Héctor, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por contarnos un poco acerca del Cineexcusa aquí en Entrevistas Ágora. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por aquí los esperamos. Bueno amigos, hemos llegado hasta el final de este capítulo y no nos queda más que agradecerles y al mismo tiempo invitarlos a que se conecten con toda la programación del canal Zoom.